Cecilia de Simón. Em, Hola, Ceci, perdón, acá estoy. sí, ¿no? Espera que estoy encontrando la... No, no, veo si lo puedo compartir yo y si no te aviso, no hay problema. Dale. Ahí se ve. Sí, se ve perfecto, Ceci. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cecilia de Simón, soy licenciada en turismo, doctora en geografía y bueno, actualmente estoy haciendo un programa de postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires. El trabajo que voy a presentar forma parte de ese programa de postdoctorado. Todavía está en curso y bueno, digamos que lo que voy a mostrar ahora es más que todo los objetivos, el marco teórico y la metodología. Bueno, el trabajo se titula El paisaje del vino como atractivo turístico en el Valle de Uco, Mendoza. A ver si puedo pasar. ¿Sabes qué me pasa igual, Ceci? Que no puedo correr la pantalla, ¿puede ser? En el primer caso pasó lo mismo. ¿Querés que yo comparta? Dale, dale, buenísimo. ¿Para qué A ver, entonces? cancela y... Ahí está. Ahí se ve bien. Sí, si querés, si puedes ponerle un poquito menos de zoom, porque me parece que está muy... Ahí se fue para el otro lado. por ahí en 60 más o menos, creo que se ve. Ahí va bien. Sí, sí, perfecto. Gracias, Ceci. Bueno, el objetivo del trabajo, que está, como les decía recién, aún en curso, es identificar y caracterizar los aspectos visuales, discursivos, estéticos que configuran el paisaje del Valle de Uco, tanto en su producción como en su consumo, y examinar los procesos de valorización y resignificación, así como las tensiones, conflictos que emergen en el vínculo entre turismo, paisaje y patrimonio. Si querés, pasa, Ceci. Bueno, la hipótesis que guía la investigación sostiene que en las bodegas del Valle de Uco, en Mendoza y en el marco de procesos de turistificación, se observan indicios de selección, omisión y o resignificación de imágenes y discursos sobre el paisaje. Estos procesos tienen como objetivo construir y promover una imagen deseada y atractiva del paisaje desde un punto de vista comercial, adaptándolo a las expectativas y demandas de los turistas, quienes buscan diferenciarse y destacarse de otros grupos sociales. Bueno, en este marco el paisaje se ha convertido en un producto turístico que se promociona con características auténticas y singulares, capaces de competir en el mercado turístico global, pero que da cuenta de procesos de hibridación y de la construcción de una ruralidad idealizada. La que sigue es la próxima. Bueno, con respecto al marco teórico, trabajo con el concepto de paisaje desde la mirada de Nogué y otros autores, es decir, el paisaje como una construcción social, digamos, una síntesis de elementos materiales y simbólicos que se entrelazan y otorgan sentido al territorio. Retomo también la definición del Convenio Europeo del Paisaje, que define el paisaje como cualquier parte del territorio tal como es percibida por las poblaciones. Básicamente, bueno, la idea de paisaje como un palincesto, es decir, un documento vivo en el que se superponen huellas materiales, inmateriales, como formas, construcciones, usos del suelo, valores, memorias, y que expresan la historicidad de las prácticas sociales. La siguiente, Ceci. En relación al vínculo entre paisaje y patrimonio, bueno, ciertos paisajes son legitimados patrimonialmente a partir de valoraciones y dispositivos normativos que los interpretan y jerarquizan según criterios históricos y culturales. En este sentido, el Consejo Europeo del Paisaje
sostiene que la condición patrimonial del paisaje descansa en la percepción social, en los valores identitarios, en la diversidad, en los valores culturales frente a la homogeneización global. Y bueno, destaca que no todo paisaje es patrimonio y que su patrimonialización no implica inmovilidad, es decir, no implica que ese paisaje vivo sea inmóvil, sino que implica también el reconocimiento de su dinamismo, ¿sí? Mantiene una función social activa, si bien está ligado a modos de vida tradicionales y a huellas materiales de su evolución histórica, ese paisaje es un paisaje dinámico. La siguiente, Ceci. En relación al vínculo entre turismo y patrimonio, turismo y paisaje, perdón, bueno, el turismo en tanto actividad económica produce transformaciones en los paisajes, su intervención puede promover revalorizaciones, pero también impulsar procesos de selección, estetización y comodificación. Entonces, bueno, en las sociedades capitalistas, las activaciones patrimoniales se evalúan en términos de consumo, lo que ha dado lugar a la espectacularización de los repertorios paisajísticos, siguiendo la lógica del mercado. Entonces, en algunos casos, la actividad turística reivindica los sentidos que el paisaje tiene para un grupo social, en otros genera una imagen basada en atributos identitarios del lugar, pero moldeada en función de intereses de algunos sectores, y en otras situaciones puede producir representaciones estereotipadas de comunidades y de los territorios. Entonces, de este modo, los sentidos atribuidos al paisaje por una comunidad pueden ser reivindicados, redefinidos o incluso descartados por la actividad turística. La imagen que se ve ahí es una bodega del Valle de Uco, que ahora voy a explicar mejor dónde se ubica. Es la bodega Zucardi. La siguiente, Ceci. Si querés pasa una más. Pasa la siguiente, porque sabes más o menos. Está. Bueno, el caso de estudio es el Valle de Uco, que es un valle situado al pie de la cordillera de los Andes, en el centro-este de la provincia de Mendoza. Está distante a 70 kilómetros de la capital de la provincia. Y es un sector, una zona que durante la década del 90 experimentó un notable flujo de inversiones a partir de políticas de apertura y de regulación económica que atrajeron, digamos, capitales extranjeros. Estas políticas, sumadas a las condiciones climáticas óptimas, el suelo óptimo para la producción vitivinícola, la disponibilidad de grandes extensiones de tierra y también el acceso a agua subterránea para riego, atrajeron importantes inversiones. Actualmente tiene un perfil productivo centrado en la agricultura y predomina la producción vitivinícola, y es uno de los principales destinos turísticos de Argentina y de la provincia de Mendoza. La siguiente. Se practican dos tipos de turismo, enoturismo y turismo rural, y bueno, la mayor parte de los emprendimientos configuran paisajes de enclave, ¿sí? Son bodegas de gran escala, como pueden ver en las imágenes, de capitales transnacionales, emprendimientos cerrados que organizan espacios exclusivos bajo parámetros de distinción. Se destaca, bueno, la monumentalidad de la cordillera, el orden geométrico de los viñedos, las arquitecturas de diseño, que se vinculan también a signos estéticos de consumo, mientras que, por ejemplo, las memorias sociales, las prácticas locales, son resignificadas, desplazadas o invisibilizadas. Entonces, bueno, el paisaje turístico se presenta como un recurso simbólico que, en este caso, reproduce jerarquías sociales a través de la estética y el consumo. Y en el caso del discurso patrimonial, particularmente en estos espacios, se activa con frecuencia en clave promocional, es decir, a través de la apelación a la tradición vitivinícola, la ruralidad, la herencia cultural, pero digamos que el patrimonio opera como un recurso retórico y performativo que acompaña la mercantilización del paisaje y que puede generar tensiones con los sentidos identitarios locales. La siguiente, Ceci. Hay tres conceptos que me parecieron útiles para abordar la producción social del paisaje en contextos turísticos de enclave o de lujo. Uno de los conceptos lo introduce Gabriela Pastor, que ha trabajado bastante con el tema de turismo de lujo y extractivismo, particularmente en el Valle de Uco, y también trabaja con paisaje. Ella introduce la noción de paisaje de enclave,
para hacer referencia a aquellos paisajes configurados como espacios planificados, unidades cerradas, con acceso restringido, homogeneizados estéticamente y, bueno, fuertemente controlados por capitales privados. Otro concepto que me pareció útil para este trabajo es el concepto de paisaje de privilegio, que es una obra de, bueno, Duncan y Duncan, que analizan cómo los paisajes operan como dispositivos de exclusión y distinción y cómo también materializan diferencias sociales y naturalizan jerarquías bajo formas estéticas. Estos dos conceptos encuentran afinidad también con la teoría de la distinción de Bourdieu, quien advierte que el gusto y la apropiación estética son prácticas que reproducen desigualdades sociales y consolidan capital simbólico. Entonces, en esta línea, los paisajes turísticos enclaves pueden ser leídos como escenarios en los que se superponen lógicas de mercado y mecanismos de diferenciación social. Entonces, bueno, abordar el paisaje turístico del Valle de Uco a partir de la categoría enclave y privilegio, y también en diálogo con la teoría de la distinción y con una lectura crítica de los procesos de patrimonialización, nos permite analizar cómo se instituyen, se disputan y se negocian sentidos del territorio en contextos de turistificación. Este enfoque ofrece herramientas para desentrañar las operaciones de estetización que organizan el paisaje como recurso económico y simbólico, para visibilizar las tensiones entre narrativas identitarias y mercantilización, y también para evaluar los impactos territoriales de la producción de paisajes destinados al consumo turístico. Las siguientes. Con respecto a la metodología, como les comentaba, este es un trabajo en curso, así que todavía no tengo resultados, pero voy a trabajar con una metodología cualitativa. La unidad de análisis estará constituida por discursos e imágenes producidos en torno a los paisajes del vino en el Valle de Uco, en un recorte temporal entre el año 2020 y 2025. La recolección de datos la voy a realizar a partir del relevamiento de fuentes secundarias. Voy a trabajar con sitios web institucionales, redes sociales, folletos y, bueno, otro tipo de material gráfico disponible públicamente. Ese corpus lo voy a abordar a través de dos estrategias metodológicas que ahora voy a explicar mejor, que son complementarias. Una es el análisis del discurso y la otra es el análisis de las imágenes. A partir de esos dos niveles de análisis voy a construir una matriz que integre dimensiones discursivas y visuales del paisaje. La siguiente. La que sigue, Ceci. La siguiente. Perdón. Bueno, el análisis del discurso se enfoca en identificar y describir las formas en que se construye simbólicamente el paisaje del vino. Como les decía recién, el paisaje no lo entendemos solamente como una cuestión material, un telón de fondo, sino como una construcción discursiva que integra elementos históricos, productivos, estéticos, sociales y que se articula en una imagen del territorio pensada para el consumo turístico. Me interesa analizar desde el punto de vista discursivo qué aspectos del paisaje cultural son tematizados o destacados, qué elementos son omitidos o desplazados y qué marcos organizan esas narrativas. Las siguientes. Para eso voy a trabajar con dos herramientas del análisis del discurso, análisis crítico del discurso, tres herramientas, análisis crítico del discurso, teoría de la metáfora conceptual y teoría de la valorización. Esta herramienta me permite identificar campos semánticos dominantes, usos reiterados de adjetivaciones, metáforas organizadoras del relato, polaridades valorativas y silencios significativos. Las siguientes. Bueno, este cuadro, que por ahí está, no sé, alcanza a leer bien, si puedes ponerle un poquito más de zoom, no sé si se puede, aunque sea... Bueno, los campos semánticos es una de las herramientas que elegí para trabajar con análisis del discurso. Se refiere a conjuntos de palabras o expresiones que comparten un mismo significado general o pertenecen a una misma familia de sentido. Ahí está. Estos campos, bueno, nos ayudan a identificar, subí un poquito, Ceci, los valores o ideas centrales que organizan el discurso. Por ejemplo, un campo semántico asociado a naturaleza puede incluir palabras como paisaje, entorno natural, aire puro, montaña. Y un campo semántico vinculado a lujo puede incluir exclusivo, sofisticado, premium, gourmet, diseño. La otra herramienta que voy a utilizar son las metáforas dominantes,
que son formas figuradas de hablar que transfieren significados y organizan visiones del mundo. Muestran cómo se representa simbólicamente el territorio y qué valores se le adjudican. Por ejemplo, una metáfora dominante en torno al vino y al turismo del vino sería la bodega como el santuario. Ese tipo de metáfora sacraliza el paisaje productivo, o decir, por ejemplo, el paisaje como un refugio natural. Ese tipo de metáfora construye el paisaje como un espacio de escape. Otra herramienta son las polaridades valorativas, son pares opuestos que estructuran los discursos y generan contrastes entre lo positivo y lo deseable y lo negativo o lo excluido. Y nos muestran cómo se jerarquizan sentidos en el discurso, cómo se construyen oposiciones que guían la percepción del lugar. Por ejemplo, tradición versus industrialización, tranquilidad versus ruido urbano. Adjetivaciones reiteradas son adjetivos que cuando se repiten evidencian una estrategia discursiva de valoración o estetización y nos sirven para determinar valoraciones que el discurso construye sobre el paisaje y sus componentes. Por ejemplo, el paisaje descrito como imponente, como único, como auténtico. Las estructuras narrativas es cómo se inscribe el paisaje en relatos que lo legitiman, lo hacen deseable, lo hacen vendible. Por ejemplo, una narrativa muy común en los discursos turísticos son las narrativas fundacionales, las familias europeas que llegaron hace muchos años, que bueno, con el trabajo y el esfuerzo convirtieron ese espacio en una bodega. Los silencios significativos, que son temas, actores o procesos que no aparecen o se nombran superficialmente y nos sirven para analizar cómo se construye el discurso y qué aspectos se omiten intencionalmente. Por ejemplo, es muy común que se omitan las condiciones laborales de los trabajadores golondrinas que trabajan en la viña en el discurso turístico. La siguiente, Ceci, termino. Con respecto al análisis de imágenes, voy a trabajar con dos herramientas, la semiótica social y el análisis del discurso visual. Me interesa analizar la composición, es decir, qué elementos aparecen en primer plano, cuáles en segundo, qué se enfoca, qué se difumina. La temática, qué se representa en esa imagen, si son viñedos, son trabajadores, son turistas, es la arquitectura. La presencia o ausencia de actores, quiénes aparecen, qué roles cumplen, qué edades, qué géneros, qué etnias. La emocionalidad o la atmósfera, qué tipo de clima transmite la imagen, si transmite tranquilidad, conexión con la tierra. Color, luz, estética, qué paletas de colores utiliza, cómo es la iluminación, qué efectos genera, ausencia o silencios visuales, qué cosas no aparecen en esas imágenes, y el vínculo con el discurso, es decir, qué relación existe entre la imagen y el texto que lo acompaña, si esa imagen refuerza o contradice el discurso. El objetivo es identificar cómo se representa visualmente el paisaje. Las siguientes. Bueno, y finalmente, a partir de, digamos, integrando estas dos herramientas, construí una matriz que todavía no le aplico porque, como les comentaba, está en proceso el estudio, pero que integra variables, categorías y variables, que nos permiten, digamos, analizar, o sea, integrar estas dimensiones discursivas y visuales del paisaje. La primera categoría es estetización de la naturaleza, qué imagen del entorno natural se construye, si es idealizada, domesticada, silvestre. Presencia, ausencia del trabajo, como si el trabajo vitivinícola aparece representado, cómo se lo representa, qué cosas se omiten. La tradición y la herencia, como si se invoca la historia del lugar, de la bodega, si se hace, digamos, si se retoman cuestiones identitarias o históricas de ese espacio. Sofisticación y lujo, si el paisaje, si comunica exclusividad, qué símbolos de distinción se utilizan, qué tipo de campo se muestra, qué tipo de ruralidad, qué actores aparecen, si son turistas, son productores, si hay diversidad de actores, qué elementos se invisibilizan y a quién parece estar dirigido este discurso visual y textual, cómo se lo interpela. Bueno, hasta acá he llegado y ahora me queda la siguiente parte, que es la recolección de datos y el análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Ahora vamos a dar lugar ay, a Maya. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se me Hola, ella va escucha? a trabajar paisajes,
patrimoniales y enoturismo de los Andes centrales, tensiones entre tradición y mercado. Gaby Landini te va a compartir pantalla. Bien. Ahí voy, disculpen. Me di cuenta que tenía preparado el de Ceci, en realidad me equivoqué. Pero ahí no hay problema, ahí lo abro. Mientras te puedes ir presentando, de qué Bien, institución. perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer por este espacio, que es un espacio que podemos compartir sobre nuestros avances. Mi nombre es Desiree Amaya, soy becaria doctoral y trabajo acá en el CCT en Mendoza, en el Instituto de Ciencias Humanas y Sociales y Ambientales, y formo parte del equipo del Laboratorio Patrimonial del Paisaje Cultural de los Valles Andinos Centrales, en el cual desarrollamos una labor científica y social orientada a estudiar, registrar y valorizar los paisajes patrimoniales del centro oeste argentino, que incluye las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis, articulando investigación, gestión y educación. La tarea combina el análisis de las dimensiones materiales, históricas y perceptuales y gestión del paisaje para generar estrategias de desarrollo sustentable y así fortalecer la identidad territorial y además impulsar acciones de transferencia, capacitación y sensibilización que promuevan el turismo responsable y la puesta de valor del patrimonio como recursos sostenibles. Siguiendo un poco la línea del trabajo anterior expuesto por Cecilia, hemos notado en los últimos años que los paisajes vitivinícolas, no sé si querés ir avanzando con, déjala ahí si querés, a la diapositiva, en la cual quiero aclarar y contar que en los últimos años los paisajes vitivinícolas del oeste argentino se han transformado en escenarios donde confluyen la activación patrimonial y el desarrollo enoturístico, convirtiéndose en espacios donde la autenticidad, la identidad y el mercado se encuentran en permanente tensión. En este contexto, los paisajes de vino se posicionan como espacios simbólicos que condensan memoria, tradición, producción y consumo, en donde estos territorios, el patrimonio y el turismo dialogan, pero también entran en tensión. En Argentina, esta dinámica cobra especial relevancia en los paisajes vitivinícolas, donde el vino se convierte en un vehículo de memoria, identidad y también de negocio. Los paisajes culturales de viñedo, definidos por Molinero, por Plaza Fernández, como por ejemplo, son conjuntos territoriales donde confluye la naturaleza, la historia y las prácticas agrícolas, construcciones sociales e históricas que se entrelazan en memorias colectivas, saberes tradicionales e imaginarios turísticos. De este modo, el paisaje vitivinícola puede entenderse como una expresión ecológica, histórica y simbólica del hábitat humano, en el cual las sociedades proyectan sus modos de vida y valores patrimoniales. Esta patrimonialización no es un proceso neutro, sino que puede ser impulsada desde las comunidades o de abajo hacia arriba o impuestas institucionalmente de arriba hacia abajo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente. Bien. Desde la geografía cultural y crítica, el paisaje cultural se concibe como una construcción social e histórica que refleja las interacciones entre las prácticas productivas, la forma de habitar y las narrativas simbólicas. En los paisajes de vino, esto se traduce en una combinación en elementos materiales, por ejemplo, viñedos, bodegas, técnicas, y elementos inmateriales como los saberes tradicionales, las experiencias sensoriales y los discursos de autenticidad. Es interesante ver cómo trabajan distintos autores, como por ejemplo Molinero, Elías, que destacan que estos paisajes funcionan como archivos territoriales de la memoria colectiva, condensando valores culturales, ambientales y emocionales. A su vez, otros autores como Prats, Valdebenito,
advierten que este proceso de patrimonialización va a estar atravesado por relaciones de poder y disputas simbólicas, en donde los actores van a definir qué es lo auténtico o patrimonial. En el caso argentino, el proceso de reconversión vitivinícola, que se inició en la década de los 90, significó un cambio estructural profundo. La introducción de tecnologías, la apertura económica y la especialización productiva y la orientación hacia el mercado internacional, acompañado de una globalización y una expansión del enoturismo, instaló una nueva narrativa donde el vino, el paisaje y la experiencia sensorial se integran en un mismo relato de calidad, tradición y prestigio. Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas reguladas y articuladas por COVIAR mediante un plan estratégico vitivinícola, el PEVI, se consolidaron como instrumento de certificación, no solo garantizando la calidad y procedencia de estos productos, sino también produciendo efectos simbólicos y territoriales a legitimar ciertos territorios y productores en detrimento de otros. Es así como el paisaje ya no es un escenario neutro, sino una forma de estructuración ideológica del espacio que naturaliza desigualdades sociales, define jerarquías territoriales, así se convierten en símbolos patrimoniales y en mercancías turísticas, lugares donde se juega la tensión entre identidad, memoria, mercado y marketing. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Esto me lleva a la pregunta de cómo las denominaciones de origen e indicaciones geográficas construyen y legitiman discursos de autenticidad en los paisajes de Vistalba y Las Compuertas, en Luján de Cuyo, en Mendoza, y en Pedernal, en el departamento de Sarmiento, en San Juan. Siguiente diapositiva, por favor. Autenticidad como valor simbólico versus autenticidad como estrategia de mercado. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En estos mapas, no sé si se pueden observar, los paisajes vitivinícolas de Vistalba y Las Compuertas, en Mendoza, y en Pedernal, en San Juan, constituyen dos expresiones singulares del patrimonio territorial andino. Ambos condensan procesos históricos, ecológicos y productivos que van a reflejar la interacción entre naturaleza, cultura y economía. En estos territorios, las certificaciones de origen van a actuar como instrumentos de legitimación, valorización, pero también como dispositivos que ordenan el territorio bajo lógicas de mercado y consumo de turismo. Siguiente diapositiva, por favor. Este trabajo tiene una metodología mixta, tanto que hice análisis cuanti y cualitativos, pero básicamente para poder comprender significados y prácticas, pero básicamente va a tener un enfoque más bien cualitativo y comparativo, en el cual se hizo un análisis documental, una revisión crítica de las normativas, de los planes de desarrollo y los documentos institucionales, así también como una observación participante entre registros de eventos, experiencias enoturísticas, un registro visual y cartográfico, comparando imágenes promocionales y transformaciones reales del territorio. ¿Qué es lo que podemos observar como resultado y que entraría para discutir puntualmente? Siguiente diapositiva, por favor. Es ver cómo el crecimiento exponencial del enoturismo va a llevar a que en términos de 10 años el crecimiento de bodegas que están abiertas a la experiencia enoturística que va a crecer un más del 50%. Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente, por favor. Y la que sigue, que quiero centrarme más que nada en el... Ahí está. En contar un poquito cómo es Vistalba y Las Compuertas para las personas que no son de Mendoza. Ambas localidades integran la primera zona vitivinícola, que está caracterizada por altitudes entre 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar, suelos franco-arenosos. Este territorio alberga una larga tradición vitivinícola, más de un siglo de historia, y fue también cuna de la primera denominación de origen argentina, Luján de Cuyo, en el 93.
hoy combina viñedos históricos con desarrollos inmobiliarios y turísticos, configurando una escenografía patrimonializada que refuerza la imagen del vino argentino de alta gama. Sin embargo, esta valorización ha derivado en una fragmentación del paisaje productivo donde el enoturismo, barrios privados, avanzan sobre territorios agrícolas. Siguiente diapositiva, por favor. Acá quiero mostrar un poquito sobre páginas que he encontrado sobre distintas bodegas, cómo resaltan esta tradición histórica, cómo también son imágenes que están curadas, que son recorridos curados para la promoción del enoturismo. Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá en Las Compuertas, que habla del refugio de las viñas viejas, haciendo mención a esta cuna del Malbec también, a festividades y como la fiesta de la vendimia, la fiesta de la cosecha. Siguiente, por favor. Y puntualmente quiero marcar que la atención que yo estoy hablando es sobre la autenticidad de estos paisajes, pero puntualmente estos paisajes tienen otras tensiones ecológicas, económicas y sociales. Siguiente, por favor. Y me gustaría comentar brevemente sobre Pedernal, que es un área protegida que está al sur de la provincia de San Juan, ¿sí? Limitante con la provincia de Mendoza, que también tiene una insignia geográfica reconocida en el 2007. Este valle, con cordones precordilleranos, supera los 1.200 metros de altura y reconoce su singularidad por sus suelos y su clima. Además, a diferencia de Mendoza, el desarrollo vitivinícola es reciente, desde la década del 90, que combina inversiones internacionales con productos locales emergentes. Acá el paisaje se presenta como un territorio en construcción, donde la autenticidad va a ser signo de una narrativa de pureza que corre el riesgo de excluir a las comunidades o los pequeños productores, imponiendo una identidad diseñada para el mercado global. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la región, la indicación geográfica de Pedernal. Siguiente, por favor. Acá quiero mostrar, por ejemplo, al lado de Pedernal, a pocos kilómetros, 10 kilómetros, se encuentra la Calera San Juan, en la cual estas fotografías son de autoría propia, en el que se muestra cómo el deterioro ambiental que está sufriendo esta zona, a pesar de ser una indicación geográfica y a pesar de ser un paisaje protegido, cuáles son los riesgos y tensiones que están corriendo estos paisajes. Siguiente, por favor. Acá, como mencioné hace un instante, es un paisaje protegido. Esa es la escuela del pueblo. Y me gustaría hacer mención que estos proyectos enoturísticos se encuentran sobre la ruta, pero no entran dentro del pueblo de Pedernal. Es decir, que este desarrollo que existe sobre el turismo rural y enoturístico deja de lado, por una cuestión de geografía, muchas veces al pueblo de Pedernal, que no tiene, cuando uno va a visitarlo, nos vamos a encontrar con bodegas, con restaurantes, pero por ejemplo no encontramos una farmacia. A ese nivel estamos hablando en Pedernal. Siguiente diapositiva, por favor. Acá logramos hacer un análisis comparativo en el que ambos casos van a confirmar que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son dispositivos ambivalentes, valorizan y protegen territorios, reforzando su dimensión patrimonial, pero también los mercantilizan y estandarizan las experiencias, transformando paisajes en productos turísticos. La atención central, por lo tanto, está entre la autenticidad como valor simbólico y la autenticidad como estrategia de mercado. Siguiente diapositiva. Como conclusión, podemos mencionar que los paisajes vitivinícolas son espacios vivos, dinámicos y en permanente negociación.
su gestión requiere reconocer las tensiones entre la conservación y el desarrollo y la participación comunitaria. El enoturismo puede ser una herramienta de desarrollo, puede ser un aliado del patrimonio si se puede integrar sostenibilidad y participación local en sus políticas. La comparación entre Vistaldi y Pedernal muestra que la autenticidad no es un atributo fijo, sino es una construcción social y política. En Mendoza, la autenticidad se escenifica como tradición. En San Juan, se está construyendo desde la naturaleza y la innovación. Por eso, el desafío actual es gestionar esta autenticidad, sin perder la integridad territorial, articulando lo económico, lo ambiental y lo cultural. Esto puede ser, por ejemplo, en clave del turismo sostenible, siguiendo los objetivos de desarrollo sustentable, como por ejemplo el 11, diseñar proyectos educativos y comunitarios que fomenten el sentido de pertenencia y la transmisión intergeneracional del patrimonio. Finalmente, invita a repensar el enoturismo como una práctica cultural crítica, que combina la experiencia del vino con la reflexión sobre la memoria, el territorio y la identidad. Solo así es posible preservar la diversidad de significados que hacen de estos paisajes andinos verdaderos patrimonios vivos del vino. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Desiree. Nos queda el último trabajo de la mesa y después podemos pasar a preguntas, discusiones. Bueno, nos toca a Santiago Mondaray con el trabajo El binomio turismo patrimonio visto desde el espacio representado, explorando aristas de una relación estratégica. No sé si Santi andás por ahí. Buenas, sí, ando por acá, estoy luchando a ver si puedo compartir. Gaby, ¿no me das una mano? Sí, lo tengo abierto, sí. Ahí lo comparto. Puede fallar y falló. Bueno, mientras tanto me presento. Yo soy Santiago Mondaray, soy profesor de Historia y licenciado en Gestión del Patrimonio Cultural y actualmente estoy haciendo un doctorado en Geografía en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, creo que el título un poco adelanta cuál va a ser la orientación de este trabajo, que, bueno, me toca el antipático rol de cerrar la mesa y espero que no estén muy dormidos porque esto puede ser la gota que rebalsa el vaso, pero me parece una discusión interesante para incorporar, que obviamente está abierta y de hecho traerla a este tipo de jornadas permite también discutir y ver límites y alcances que tiene. Pasamos a la siguiente, Gaby, por favor. Bueno, lo que nos proponemos en el trabajo es explorar los puntos de contacto de la relación entre el patrimonio cultural y el turismo desde la perspectiva de las representaciones espaciales. Vamos a ver qué es o de qué tratan estas, mostrando cómo estos procesos no son neutros, sino que funcionan como dispositivos de dominación, normalización y acumulación capitalista en el espacio urbano. Creo que se adelanta que hay una perspectiva crítica que subyace detrás de mi presentación. Pasamos a la siguiente, porfa. Bueno, nuestro soporte teórico principal es este personaje, Henri Lefebvre, para quienes no lo conocen, es un filósofo, o fue un filósofo francés, pero que su obra atravesó muchos campos, y uno de los campos que mayor profundidad alcanzó en su obra es los estudios urbanos, geográficos. Yo puse 3 obras acá que sirven de referencia, particularmente la última, La producción del espacio, de 1974, que es la obra en la que él, de alguna forma, hace una síntesis de ese recorrido por los estudios rurales primeros y después urbanos. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy surge de su propuesta teórica, aunque vamos a incorporar otros autores desde ya. Siguiente, por favor. Bueno, como les dije antes, la obra de Lefebvre es muy extensa e intentar reducirla incluso sus estudios urbanos es muy arbitrario. Yo acá señalé 4 puntos que sirven de encuadre general.
El espacio él lo presenta como un producto social que integra operaciones, procesos, objetos y, por supuesto, relaciones sociales, las cuales no encuentran en el espacio un testigo pasivo, sino que el espacio construye relaciones sociales y las relaciones sociales construyen espacialidad. En este sentido dialéctico que forma parte de su obra como parte del materialismo dialéctico e histórico que él adhería. Y el punto número 4, el espacio puede ser abordado en 3 dimensiones, que es tal vez la parte más conocida de su obra. Así que ahora vemos a qué se refiere con 3 dimensiones. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la dialéctica lefebvriana simplificada en un gráfico. No me voy a detener demasiado en ella porque es sumamente compleja. Lo que ustedes podrán ver ahí son abstracciones conceptuales para entender el espacio, que a su vez pueden ser utilizados para los estudios empíricos. De hecho, bueno, la propuesta es abrir esa posibilidad a futuro. Es el mecanismo que nos permite entender cómo el espacio o los espacios son producidos en esos 3 niveles, que son esferas que se interrelacionan, que se superponen y a menudo se contradicen. Nosotros nos vamos a quedar particularmente en las representaciones espaciales y en el espacio concebido, que son partes de una misma lógica. Una es una dimensión de la producción y otra es una dimensión fenomenológica. Dejamos las prácticas espaciales que tienen que ver con objetos y todo lo que conlleva la reproducción material, particularmente del capitalismo, y los espacios de representación, que está más orientado a la reproducción simbólica del capitalismo. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que está en amarillo, que son las representaciones espaciales. Siguiente, por favor. Bueno, algunas palabritas que nos empiezan, si bien esto lo vamos a profundizar más adelante, pero para tener en claro y no avanzar demasiado sin saber de qué hablamos cuando hablamos de representaciones del espacio. Hay una frase que me parece muy interesante de Lefebvre, que es casi un trabolengua, pero que es muy relevante a mi entender, que él señala que el espacio de un orden se oculta en el orden del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando uno quiere analizar cómo se construye poder, cómo se construye el orden, puede ir al espacio para comprender esa lógica y cómo ese espacio es, en definitiva, ordenado, codificado y representado. Que desde ya esto contiene una trampa, porque por un lado, bueno, tiene una cara visible, pero por otro lado una cara invisible, que es que el espacio se presenta como una realidad evidente que en realidad esconde un proceso de construcción, como hablamos más adelante, al igual que el patrimonio o el turismo, que no siempre es visible a los ojos de los actores. Para representar el espacio se utilizan códigos, normas, dispositivos y técnicas que le dotan al espacio representado una apariencia formal. Tengan en mente a un plan de ordenamiento territorial, que es tal vez uno de los dispositivos más claros dentro de ese espacio representado, una de las formas más tradicionales de representar el espacio. En la representación espacial intervienen distintos actores, arquitectos, planificadores urbanos, pero también ciertos saberes provenientes más del campo de las ciencias sociales tradicionales, que tienden a producir, partiendo del espacio, homogeneizaciones, fragmentaciones y jerarquizaciones que determinan qué usos se pueden hacer de los espacios y también los flujos de bienes materiales y simbólicos pasados y presentes. Esto es muy importante para el patrimonio. Sobre esto vamos a volver más adelante. Bueno, el patrimonio cultural no vamos a hacer una génesis del debate y las discusiones sobre patrimonio porque creo que las presentaciones anteriores ahondaron en eso con bastante profundidad. Por lo tanto, yo lo sitúo en el diálogo con las representaciones del espacio, que desde ya no es ajeno a ese proceso de producción del espacio, porque es un fenómeno geográfico el patrimonio, y comparte con las representaciones del espacio que se presentan también como un conjunto de acciones democráticas, supuestamente consensuadas, indiscutibles, por momentos racionales y técnicas, que bueno, las colocan en los terrenos del consenso y por fuera de las discusiones. Es decir, el patrimonio es y no deviene cuando nosotros sabemos que es un proceso y que el patrimonio deviene y no tiene una realidad autoevidente. Desde mi entender, el patrimonio se inserta así en un repertorio complejo, es un eslabón de una cadena de coacciones y herramientas ideológicas de dominación y disuasión, las cuales construyen y se reproducen de manera cotidiana a través del espacio.
Históricamente, como ya sabemos, el patrimonio ha funcionado como una herramienta privilegiada para los Estados-nación a la hora de reproducir identidades normalizadas en sintonía con proyectos ideológicos de mayor alcance y amplitud, y el espacio en ese sentido, su inscripción en el espacio es una constante que se puede observar en los procesos de patrimonialización. Pero no solamente operan en un plano de las subjetividades y de la construcción de identidades compartidas o marcos de referencia compartidos, sino también en el terreno material gracias al turismo. Esto, al turismo, también lo entendemos como un proceso socialmente construido y complejo, porque intervienen factores institucionales, económicos, geográficos, culturales, recreacionales, que impactan en el espacio de manera desigual, con distintos grados de intensidad y a veces valorados en términos positivos o en términos negativos, particularmente en su alianza cada vez más indisociable con el patrimonio cultural. Y ahora nos centramos en estas tres esferas que vimos por separado para intentar unirlas en tres reflexiones centrales. En primer lugar, las representaciones que se derivan del espacio concebido tienden a normalizar el espacio, a regularlo, a darle un orden racional, y no solamente, como dijimos al principio, que el espacio no solamente lo constituyen los objetos, sino también las relaciones sociales. Bueno, también en ese proceso se normalizan ciertas relaciones sociales. Obviamente esto nunca se realiza de manera cerrada porque el espacio, como vimos al principio, tiene tres dimensiones y una de ellas es lo contestatario, lo subterráneo, lo subalterno, que socava ese orden que quiere dar el espacio representado. Pensemos, por ejemplo, en los planes de ordenamiento territorial, que lo que hacen no es otra cosa que organizar el territorio según las necesidades de acumulación, pero que siempre apelan al pasado para establecer conexiones emocionales con la capacidad de incidir en las subjetividades cotidianas. Esto es muy importante y si bien no ha sido muy explorado en la obra de Lefebvre, es para mí uno de los aspectos centrales, que es la dimensión semiótica del espacio, y el patrimonio acá cumple un rol fundamental. Siguiente, por favor. El patrimonio, en definitiva, aparece en esas representaciones del espacio. Volvemos a los planes de ordenamiento territorial, generalmente como apartados en donde se recuperan como marco ciertos pasados, ciertas versiones del pasado, ciertas narrativas históricas, narrativas fundantes, y también sus huellas materiales, generalmente con un tono idealizado y no problematizado. Lo que hacen estas narrativas, que a veces son apartados más o menos amplios dentro de los planes de ordenamiento territorial, es contextualizar el ordenamiento, pero no son meros apéndices, sino que a veces funcionan como un sustento simbólico, al implicar una toma de posición respecto al pasado, que desde ya conlleva el reconocimiento de ciertos actores, lugares y memorias en detrimento de otros. Y esto también tiene una implicancia espacial concreta, no solamente en el plano simbólico, en el plano del relato, del discurso, sino también en el plano espacial, dentro de esos planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, para delimitar zonas sagradas y zonas profanas, utilizando también una categoría lefebriana, pero que Prats también retoma, valorizadas y desvalorizadas, áreas históricas y áreas más destinadas al presente, etc. Y acá entran en juego lo que yo les mencionaba anteriormente, el rol que cumplen los especialistas patrimoniales en sus diferentes roles y disciplinas, que intentan encuadrar y darle un orden racional para insertarse en esas representaciones en el espacio, algo que por sí tiene una naturaleza inestable, es contradictoria y que no puede ser reducido a la, por ejemplo, bidimensionalidad que algunos planos representacionales tienen. Tal vez lo más paradigmático, lo más arquetípico de este proceso son las zonas de preservación patrimonial, que funcionan de manera dual como un vehículo de construcción de subjetividades históricas y como objeto también de interés del capital en su proceso de expansión. Por ejemplo, a continuación les traje un ejemplo que es el Plan de Ordenamiento Territorial de San Antonio de Areco, que es mi caso de estudio.
Acá, bueno, no sé si llega a apreciar tal vez en su totalidad, pero simplemente a modo de ejemplo, acá es la delimitación de la zona de preservación patrimonial y la enumeración de los patrimonios bajo la categoría de lugares significativos en este caso, que es la categoría local. Bueno, no hay una problematización, no hay dentro del plan de ordenamiento territorial, dentro de ese espacio representado, de los usos del origen histórico de los patrimonios, y refleja un poco la arbitrariedad también que tienen estos procesos de delimitación de esas zonas de preservación en detrimento de otras zonas que no tienen políticas de preservación definidas. Siguiente, por favor. Queda claro que en la actualidad, y esto lo hemos mencionado, y creo que todas las exposiciones de manera implícita o explícita han hablado que el turismo y el patrimonio forman una alianza cada vez más importante, que también eso se traslada al espacio representado, pero no se presenta de manera uniforme, sino que tienen características y modales particulares de la aplicación del turismo dentro de ese espacio representado. Por ejemplo, en la inclusión en documentos como los planes de ordenamiento territorial, de nuevos sitios y nuevos patrimonios, el abandono de otros que por sus características no son susceptibles de ser mercantilizadas o no son atractivas para el consumo turístico, la homogenización o el aplanamiento histórico de lo singular, la regulación de las formas arquitectónicas, la prohibición de ciertas actividades, etc. Son todas incidencias que tiene el turismo al ser incorporados en ese espacio representado. Y acá hay una cita, me parece interesante, de Muniz Abreu y Pereira de Araujo, que habla de, bueno, cómo se crean fronteras territoriales que tienen como objetivo mantener a los turistas dentro de espacios de frontera. En este caso, hablamos de por ejemplo, de los cascos históricos, recuerden el ejemplo que les traje antes, que fragmenta y jerarquiza, reconfigurando todo eso que está suelto en el espacio, de forma arbitraria desde ya, en piezas homogéneas destinadas a producir una fantasía planificada para el consumo turístico. Y esto está explícitamente incorporado, tal vez no en esos términos, pero sí en los planes de ordenamiento territorial, cada vez con mayor fuerza. Obviamente depende si el espacio urbano tiene un desarrollo turístico o no se apela a esa actividad. Y las últimas dos diapositivas, y ya con esto cierro. Acá es un ejemplo, sin más del plano del discurso, de bueno, cómo aparece el turismo y el patrimonio en el mismo plan de ordenamiento territorial que les traje antes de San Antonio de Areco. Y acá lo que vemos es, bueno, para los que no conocen, Areco es capital nacional de la tradición gauchesca, tiene un desarrollo turístico y patrimonial muy importante. Y acá, como se ve también esta tendencia a la esencialización de las presencias históricas, incluso de ese arquetipo de la nacionalidad que es el gaucho, que supuestamente está incrustado en la vida urbana, pero no hay una problematización y también no hay mención de otro tipo de patrimonios que exceden a lo arquitectónico o a lo histórico gauchesco o a eso identitario. Es decir, acá hay una operación de recorte y de esencialización en ese tipo de documentos. Y por último, y ahora sí ya cierro con la conclusión, la relación patrimonio y turismo ocupa un lugar central en el espacio representado, priorizando el valor de cambio por sobre el valor de uso, esto siempre en términos generales, hay que analizar después sus contornos y particularidades. En este proceso, los patrimonios se simplifican y neutralizan a través de estereotipos estéticos, culturales e históricos que restan complejidad. De modo paradójico, el espacio patrimonial turístico se orienta hacia la creación de ámbitos de consumo que trascienden lo patrimonial, integrándose en la expansión geográfica del capital y legitimándose mediante representaciones dominantes que otorgan coherencia y orden, esto es muy importante, orden a estas dinámicas. Bueno, muchas gracias. Bueno, con este último trabajo damos por terminada la presentación de las exposiciones del bloque de hoy. Y bueno, nos queda casi una horita para hacer los intercambios, comentarios, preguntas, que esa era la idea, poder tener ese espacio para dialogar. No sé si alguna quiere romper el hielo.
Bueno, si no voy a hacer unos comentarios y como recuperando un poco la primera parte del bloque, me pareció interesante los primeros dos trabajos de arqueología de San Francisco y de Cornecky con el patrimonio español, porque de alguna manera esos dos trabajos creo que tenían en común esta necesidad de visibilizar esos otros patrimonios y todo el trabajo que se está haciendo para esa visibilización. Creo que en el primer caso mostraron una serie de actividades de transferencia, de divulgación que están muy interesantes y que cada vez desde la academia se nos exige más, mismo el CONICET nos están pidiendo y bueno, en un contexto como este en el que se nos interpela bastante como investigadores o como formando parte de las universidades, creo que es interesante que siempre esté ese trabajo incorporado. Después también la idea de esta mesa fue incluir algunos trabajos donde lo espacial tenía como su lugar, ¿no? Relevante con las discusiones sobre los geositios, geoturismo o los paisajes del vino que presentaron Desiree y Ceci. Ahí te leo, Gabriel, y me cuesta. Y bueno, y por otro lado, el trabajo de Santi, donde él también está hablando de estas, bueno, aparece esto de las representaciones, de los espacios, cómo se construyen, cómo se aparecen las narrativas y las cuestiones visuales. Y también me parece interesante que en la mesa se han abordado metodologías para trabajar estas cuestiones, también el aporte teórico que hizo Santi, y también esta cuestión de otra vez como surgió también en el primer bloque, un poco las categorías de patrimonio, ¿no? Que como que muchas veces está tan encendido el patrimonio material y demás, y de repente nos encontramos con la necesidad de hacer algo más integral con esto de que mencionaban lo biocultural, también con el tema del Chacu, ¿no? Y me parece que, bueno, que es interesante cómo se discuten estos términos y que estamos siempre como en la búsqueda de alguno que nos facilite para explicar esta complejidad que tiene el patrimonio cultural en su sentido amplio, ¿no? No, y Liliana, te quería consultar porque el tema de los geositios me parece re interesante. Yo no trabajo tanto la cuestión así más natural, pero bueno, mi esposo es paleontólogo y entonces, con esto de los geositios también hay mucho paleontólogo que está trabajando, entonces me pareció interesante que ustedes estén como un equipo interdisciplinario con distintas experticias abordando la cuestión. Y bueno, no sé si viajas tanto como algunos conocidos en Brasil. Una vez que entran al rubro del geositio, hay algunos que tienen la suerte de viajar mucho a sus encuentros y demás. Pero bueno, me gustó mucho el trabajo y todo lo que están haciendo y esta cuestión también me queda pensando si eso es geoturismo, turismo científico, si la forma de adjetivar le da otra connotación al trabajo. Nosotros estuvimos discutiendo mucho porque en realidad estas modalidades de turismo que son nuevas, está todavía, lo académico falta, no hay un marco teórico académico que sea todavía de discusión, o sea, me parece que está muy en construcción. Con el turismo nos pasa que se incorpora algún elemento nuevo como atractivo y ya le agregás una nueva adjetivación a la modalidad, pero no hay un verdadero desarrollo respecto de cómo se va dando. Creo que por eso es una parte de lo que nos toca seguir trabajando en lo académico. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que decíamos que parece como muy especializado el turismo científico. Y cuando lo pusimos en la encuesta, los guías no, lo rechazaron a eso, porque a ellos les parece que ellos no podrían explicar algo que le tocaría explicar a un científico. Entonces, lamentablemente, el expertise de los científicos tiene que ser siempre mediado por alguien que tiene una formación general. Las carreras son técnicas de 3 años, en general las carreras de guías. Acá tenemos una carrera que es de formación específica de Patagonia. Un guía nuestro no podría guiar el NOA, por ejemplo, porque no tiene ese contenido. Entonces, después depende mucho de quién sea y se siga formando. En cambio, cuando pudimos pensar en el geoturismo y la geodiversidad, ahí incluso en las mesas de trabajo tuvimos oportunidad de participar en algunas mesas de trabajo de desarrollo territorial, pensando en los planes de, por ejemplo, del Parque Nacional Nahuel Huapi, entre otros, pero después también los de la ciudad de Bariloche, que hay todo un desarrollo urbano en este momento que se está planificando por barrios y con mucha participación.
la idea de la geodiversidad tiene como otro encuadre, es como pensamos biodiversidad, que ya se escucha mucho, y geodiversidad también. Entonces nos resultó mucho más amable para hacer esta introducción, por ejemplo, en una cartelería. Y en una cartelería o en un curso que vamos a dar, que vamos a presentar, que implica la formación para muchos guías que tienen mucha trayectoria, 30 años trabajando, pero que la geodiversidad es un concepto que se está conformando desde el 2015 en adelante. O sea, Geoparque es una categoría de UNESCO 2015, es muy reciente. Entonces también empezar a incorporar estas nuevas categorías de carácter internacional. De hecho, Argentina no tiene ningún geoparque, están en proyecto varios, pero ninguno todavía consolidado, y tampoco son tantos en América Latina. La red de geoparques es bastante relativa, así que me parece que son cosas que vamos a ir transitando y se van a ir construyendo en el camino. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Santi, voy a chusmear algo, pero bueno, ese análisis y esa propuesta teórica que presentó también está, porque lo está trabajando también con la cuestión de la invisibilización de algunos sujetos, como son los afrodescendientes en San Antonio de Areco, entonces está repensando varias cuestiones sobre el patrimonio y bueno, a pesar de ser historiador, está en el Instituto de Geografía, así que no le quedó otra que tener que trabajar lo espacial. Así que también está con esas cuestiones ahí lidiando. Y bueno, Gaby Landini está trabajando también la cuestión de los paisajes, la mercantilización turística. Así que si bien no es con los paisajes de de las bodegas y demás, pero sí también podés comentar algo, ya que estamos de trabajo y este, que bueno, que dialoga muy bien también con los trabajos de Desiree y de Ceci. Sí, bueno, yo trabajo sobre Patagonia, ahí cerquita de donde está Liliana, de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, pero también a través del enfoque de la categoría del paisaje y más que nada los procesos de mercantilización. Hay algunos puntos en común, sobre todo en la zona de Junín, con esto que mencionaba Ceci, el turismo de enclave, de los paisajes de privilegio. Así que bueno, hemos conversado algo con Ceci también sobre esto. No sé si está Silvia. Así la veo que está por acá. No, porque me interesó mucho el trabajo que hizo sobre recuperación del patrimonio español, porque a veces uno piensa que lo europeo, lo monumental, lo arquitectónico, siempre está como muy... bueno, perdón que está mi mamá contando un cuento a mi hijo, escuchando de fondo. Pero bueno, siempre el patrimonio europeo a veces es como muy valorado, entonces me llamó la atención que en Rosario esté como invisibilizado y esto este juego que ella hacía con el patrimonio natural. Pero bueno, no sé si está... Sí. Hola. Hola. Bueno, gracias. En realidad no es que esté invisibilizado totalmente. El tema es que se incluyen en recorridos, pero no en una temática que sea netamente la herencia española. Algunos de los edificios los muestran en lo que se llama el recorrido Art Nouveau, pero no son todos. Después hay un recorrido que se llama del área histórica, y vuelven a aparecer, algunos se repiten, otros no, como el Club Español, que es Monumento Histórico Nacional, pero no hay esa dinámica de tenemos tantos edificios que son de herencia española y vamos a relacionarlos con el río, y en el río está el Parque de España, que es un centro cultural muy grande. No hay una relación directa, sí territorialmente o geográficamente. Lo escuchaba a Santiago y me parece súper interesante su ponencia, su exposición, y el trabajo y utilizar a Lefebvre como referente, y hay como un vacío en eso. Yo entrevisté a mucha gente, entre ellos autoridades de la Secretaría de Turismo, y cuando les preguntaba, ¿hay un recorrido de herencia española? Me decían no.
pero, no sé, está el recorrido de las cúpulas, sí, pero todos los edificios no tienen cúpulas. Y hay otra temática que es la falta, en muchos casos, la falta de mantenimiento. Uno de los edificios que corresponden al modernismo catalán, dentro de este grupo que investigué, la mayoría, o sea, hay 5 edificios que corresponden a este movimiento que fue el modernismo catalán. Me decía la dueña, porque hoy día eso fue en su momento un edificio de rentas y ahora es un hostel. Me decía, nosotros necesitamos la ayuda pública para poder conservar la fachada, por ejemplo. Pero no tenemos no hay esa ayuda no aparece. Y nosotros, como privados, no podemos, porque justamente el edificio está considerado patrimonio. O sea, ellos no pueden tocar la fachada, si la tocan tienen que pedir permiso, pero no cuentan con un presupuesto adecuado para poder hacerlo. Hay otros edificios más de herencia española, pero están más repartidos por la ciudad, entonces me interesó lo que es el área histórica. Pero sí, falta eso, hacer una puesta en valor desde un recorrido, porque hay muchos recorridos, sobre todo los que tienen que ver con el deporte hoy día, el recorrido Messi, el recorrido Di María, pero hay que poner en valor, me parece, lo que es la herencia española, que es muy importante, tanto en Rosario como en otras ciudades del país. Pero bueno, yo vengo trabajando en lo que es el modernismo catalán en Rosario desde hace muchos años, y por eso fue el tema de mi tesis. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta. A mí me gustaron muchísimo todos los trabajos, la verdad que una sorpresa poder escucharlos, tanto que se produce en los lugares que no son quizás Buenos Aires, que terminamos todos los que estamos alrededor haciendo cosas vinculadas a nuestro propio espacio territorial. Eso me parece que es muy enriquecedor de lo último que se está produciendo. Y también encontrarme con metodologías similares que venimos desarrollando cada uno por su lado. Y por otra parte, esta mirada más crítica que se está haciendo sobre el uso turístico de la naturaleza, que también es muy necesario. Nosotros también estamos trabajando por ese lado, nada más que en este caso hicimos un recorte de esta experiencia y este proyecto. Y también, bueno, todo lo que es Bariloche, Bolsón, como decías también, Gabriela, esto de los lugares de enclave, el turismo que tiene que ver con la naturaleza, que se vende la naturaleza, pero a la vez la naturaleza se construye y se va perdiendo. Así que me parece muy interesante el espacio que se generó y que ustedes nos han dado esta oportunidad de intercambio y de conocer las tareas de cada quien y en cada uno de nuestros lugares. Súper interesante, no sé, este concepto de biocultural que proponía para las vicuñas, o sea, pensar la naturaleza y la cultura integrado, el concepto de patrimonio integral que apareció, nada, me encantó, me gustó muchísimo y les agradezco todo lo que se viene desarrollando. ¿Cire? Sí. También, como dije cuando comencé la exposición, agradecer por este espacio y me gustaría, en la medida de lo posible, Liliana, si nos podés compartir quizás algún escrito, artículo sobre geoturismo, porque la verdad que es sumamente interesante. No sé de qué manera se podrá compartir. Si querés te dejo acá en el chat de este Meet mi correo, por si me puedes enviar la información. Sí, otra opción que habíamos dicho, más allá de que ahora Liliana puede poner en el chat algún link o lo que sea, es que para poder compartirlos con todos los de la mesa, si quieren mandarnos mail, nosotros hemos mandado esos mails colectivos para todas y todos, entonces ahí pueden usar ese y compartir sus aportes, sus artículos, o si me quieren mandar a mí, y yo después los junto todos y los redistribuyo, pero sí está re bueno que se siga el intercambio por las lecturas. Sí, a mí me parece súper importante, así que voy a mandarlo en el mail general, Cecilia, porque tenemos dentro del repositorio institucional de la Universidad de Río Negro varias de las cosas que venimos desarrollando, entonces también ustedes después pueden empezar a chusmear lo que venimos haciendo, pero
se publicó un libro especialmente como resultado de ese proyecto de investigación y del, al cumplirse los 10 años del 2011 de la erupción del Puyehue, el cauce Puyehue. Y ese libro está entero en la red, así que ustedes lo pueden mirar, y algunos artículos que venimos desarrollando de la misma manera que este tipo de posibilidades de congreso, que nos han dado también la posibilidad de algunas publicaciones, así que por supuesto, ahí ustedes tienen después el corpus documental, autores, que en este caso no pusimos puntualmente cuáles, pero ustedes pueden también ir mirando en las publicaciones, así que me parece que el canal para que el que todos lo tengan, pero el que quiera especialmente, sería ese, el mail en general que ustedes propusieron. Así que por supuesto, deciré gracias por la consulta. Y después solo un comentario a Florencia Moya, que acá con Gaby Landini y Santi Mondaray, Cecilia Simón, estamos en el mismo grupo, y creo que también está conectada Clara Mancini. En realidad ya se está conectando en todas las mesas haciendo soporte en la organización, y también trabajamos con Facundo Petit Murat, que también estaba haciendo algo sobre el Chaco allá en el norte, y bueno, desde el INTA creo que también estaban acompañando algunas experiencias, son súper interesantes cómo se recuperan esos saberes ancestrales, y a veces ahí el turismo, así como hace líos y genera problemas, también está esta otra beta de lucha, de reivindicación, recuperación, que también está muy interesante. Muchas gracias, Ceci, por el comentario, y bueno, a los demás también los felicito porque es muy interdisciplinario, lo cual hace también más enriquecedor para todas las profesiones. Bueno, yo hace muy poco empecé a escuchar acá, yo vivo en Salta, sobre en el Instituto del CONICET, el IBIGEO, que es un instituto donde tiene el tema básicamente de ciencias naturales y de geología, a charlas que están compartiendo sobre el geoturismo. Eso acá también a modo regional es muy nuevo, están recién dando los pasos a nivel de divulgación científica. Y en cuanto, bueno, al Chaco, sí es muy interesante, ya hay grupos muy consolidados, especialmente en Jujuy, que trabajan sobre esto. Por eso había mencionado a BICAM como bueno, el grupo de científicos que se dedican a eso, encabezados, bueno, por la doctora Viviana y la doctora Arzamendia. Y bueno, a nivel Salta tenemos mucha diferencia en la gestión de esta especie, por eso parece muy interesante la comparación, porque bueno, va a variar según las políticas de cada provincia. Y bueno, también cabe destacar que el Chaco está atravesado por todo o sea, lo patrimonial en relación al conocimiento ancestral. Entonces, a nivel, sí, de las comunidades aborígenes, es algo súper especial y respetuoso que tiene distinto grado de accesibilidad en relación a Catamarca. Por eso lo quería mencionar muchas veces, porque acá en Salta no se lleva a cabo eso. Y bueno, eso hace también al desarrollo de las comunidades, ¿no? El progreso que va teniendo el conocimiento intangible. A mí me gusta mucho el turismo científico y estoy todavía no separada del todo de las vicuñas, porque me gradué el año pasado, así que es muy fresco todo para mí, pero sí me gustaría continuar en un camino de contribuir a la naturaleza desde la parte del turismo científico y especialmente biocultural, ¿no? Desde el patrimonio biocultural, que para mí es a mi modo de entender, lo más completo y complejo, porque, bueno, tiene muchas subclasificaciones, y también me parece importante establecer estas redes, porque como también había escuchado en otra mesa, en la cual también en simultáneo a veces me dio un espacio para escuchar, está bueno por ahí proponer, ¿no es cierto?, los que estamos interesados en hacer contactos desde otras partes donde quizá no está tan desarrollada la red. Yo desde ahora, bueno, pongo a disposición mi contacto, porque no conozco, si es que existe, no lo sé, acá en Salta, alguien que esté como referente de esta red. Así que bueno, quedo en ese sentido a disposición también.
Tenemos que ver en la base de datos que Gaby hace el otro bloque comentaba, porque nosotros tenemos el mailing y lo que proponemos a la gente que se incorpora es que llene, no por control, sino justamente para poder contactarse, como decís vos, y la idea de la red también es que sea lo más federal posible. Entonces a veces recordamos a quienes están en el mailing de llenar los datos de institución, líneas de trabajo, porque también nos permite vincularnos, no sé, si estás de evaluador para un artículo en una revista, armar una mesa que necesita distintas instituciones, que son, es eso, es el contacto, así que si te unís, puedes acceder a la base de datos y ahí ver si hay algún compañero o compañera más de Salta. Yo creo que sí, de Jujuy seguro, pero bueno, sí, la idea de las jornadas también era dar a conocer la red y seguir incorporando gente. Disculpa, Ceci, ¿a dónde es que me tengo que unir? Porque yo creía haber completado todo. No sé si es algo que no vi y no llené. Al mail de la jornada, de las jornadas de la Redared, ahí vos podés escribir y solicitar que querés que te incorporen al mailing del grupo y de esa manera ya formas parte. Hay distintas maneras de participar, esa es como nuestra vía de comunicación, de divulgación de todo lo que haya que conozcamos sobre cuestiones de turismo, trabajos, eventos, financiamientos, etcétera. Y después lo que tratamos es hacer reuniones mensuales, donde ahí es que hacemos traccionar a la red, ¿no? Como generar este espacio, proponer otras actividades, así, etcétera. Dale, muchas gracias. Seguramente ahora que terminen las jornadas, como hay muchas personas que se están incorporando a la lista que dice Ceci de mailing, vamos a reforzar esto de la base de datos para que se puedan también incorporar ahí. Porque la base de datos tiene también como una lógica temática, entonces podés ubicar rápidamente quienes comparten más o menos tus temas de interés o tus objetos o que estén cerca, como decís vos. Ceci, Gabriela, yo escribí al correo, pero no recibí ningún correo notificándome si estaba dentro del grupo, pero intuyo que sí. Sí, nosotros estamos en el WhatsApp de la coordinación y nos van llegando los mails que hay que incorporar. Si no, aunque no hayas recibido respuesta, lo están chequeando e incorporando de a poco. Y también estos 2 días, como estamos todas o en la coordinación de mesa o soporte técnico, etcétera, estamos como un poco con muchas cosas. Pero seguramente vas a recibir ya los correos. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, si no hay más que compartir y uno puede seguir los intercambios después, y creo que ya estamos bastante cansados de la conexión también. La pandemia ya nos deshabituó a estas cosas. Bueno, podemos, si quieren, dar por finalizada la mesa, salvo que quieran hacer algún intercambio más. No, me parece que hay mucha cara. Quería decirle, Cire, que después si querés nos contactamos. Yo conozco a Lorena, que creo que es tu directora, porque trabajé ahí en CONICET Mendoza, hice mi beca doctoral ahí en INSIUSA, así que como trabajamos los dos paisajes, por ahí podemos intercambiar correos para estar en contacto, si te parece. Perfecto. De hecho, ¿sabes qué? Le iba a pedir tu teléfono a Valentina Salvo. Ah, sí, la conozco también. Sí, a la Val le iba a pedir. Dale, igual ahora anoto tu correo y te paso por ahí si querés mi contacto y seguimos, seguimos en contacto porque trabajamos los dos paisajes en Mendoza, entonces está bueno para... Sí, totalmente. Sí, yo tenía pensado lo mismo, escribirte. Bien, bueno, buenísimo. Sí, buenísimo. El resto de las ponencias me parecieron súper interesantes, así que bueno, también agradecida por la posibilidad de poder participar y escuchar otros trabajos. Bueno, les deseo una buena merienda, todas, todos, con un rico mate. Y bueno, la que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad y muchas gracias por participar.
Muchas gracias. Quedamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Saludos.